Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, versículos 15 al 26 y para mí me gustaría compartir este sermón, este estudio de la palabra en la vida de José. Hoy me gustaría compartir en base a una vida victoriosa. El título del sermón que le puse es una vida victoriosa, y veo en José, específicamente en su vida, una vida de victoria, una vida victoriosa. La vida de José es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, es una representación de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su convicción, de su fidelidad. Es también un ejemplo, el ejemplo del hombre bienaventurado. El que dice en Salmo capítulo 1, versículo 3, dice que ese varón que se plantó junto a las corrientes de las aguas, que medita en su palabra de día y de noche, y que en esa está sembrada, está plantada. La vida de José fue como un árbol. En Génesis 49, 22 dice que era una de las ramas fructíferas. Los frutos de él fueron pureza, fueron amor, fidelidad. Si realmente ustedes se fijan en la vida de José, no van a encontrar nada malo, no van a encontrar nada de pecado. No registra la Biblia algún pecado, aunque obviamente era pecador igual que nosotros, que todos los demás, pero no se registra su actitud, su manera de ser, no lo registra. Sin embargo, bueno, él no fue una persona fuerte, no lo describen como una persona fuerte, ¿verdad? Como a Sansón, no lo describen también como ni enérgico, ni un guerrero. Sin embargo, él tuvo una vida de victoria, y ahorita vamos a ver por qué. Fue victorioso. Fíjense, vamos a leer versículos 15 del capítulo 50 al 26, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias específicamente también por las victorias que tú nos puedes hacer pasar y que nos das, Señor, día con día. Sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias por la vida también, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra sin ningún problema, sin ninguna persecución, Señor, de ser libres para adorarte, libres para escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora, ¿por qué fue la vida victoriosa de José? Bueno, en Hechos capítulo 7, versículo 9 dice que cuando Esteban empieza a hablar, da su predicación, él dice que Dios estaba con él. Como les digo, él no fue fuerte, no fue enérgico, no fue un guerrero, pero Dios estaba con él. Por eso fue una vida de victoria, una vida victoriosa. Fue victorioso en su hogar. Fíjense, vamos a ver en 4 partes, pero primeramente fue victorioso en su hogar. Del hogar nosotros siempre esperamos apoyo, esperamos amor, esperamos pues soporte de nuestra familia. Nunca esperamos una traición, nunca esperamos
odio. Sin embargo, eso fue lo que recibió. Dicen por ahí que de todas nuestras relaciones, las relaciones de familia son las que tienen el mayor porcentaje de hacernos y de provocarnos cicatrices profundas, sentimentales y a veces hasta espirituales. El esposo, la esposa, los hijos, los padres son los que más tenemos la posibilidad de dañarnos unos a otros. José fue una persona que amó a sus padres, era el favorito de papá, y sus propios hermanos le aborrecieron, le tuvieron envidia y lo vendieron como esclavo. Es más fácil, a veces dicen también por ahí que es más fácil morir en un campo de batalla, en una guerra, que soportar y sufrir la batalla del hogar. La amargura, los celos, los aborrecimientos, fue la cosecha del hogar de José. Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando sus hermanos tramaron para matarlo primero, pero no, tuvieron en bien a venderlo mejor como esclavo. En la familia se pueden producir las mismas luchas de poder, las mismas falta de comunicación y de mal entendimiento, de falta de entendimiento que se produce a veces entre las naciones, entre los países, entre los pueblos. Y si no somos capaces, imagínense hermanos, si no somos capaces de lograr un ambiente de amor, favorable, de amistad en nuestra familia, ¿cómo podemos siquiera a veces pensar que queremos paz mundial si no podemos tener paz en la familia? José así fue, tuvo guerra en su familia. Y se dice que los niños son el futuro de nuestras vidas, de nuestro país, de nuestra familia. De modo que en el lugar donde ellos están creciendo, en su casa, en su familia, en su núcleo familiar, ustedes están desempeñando un importante papel en el desarrollo de la historia del futuro de sus hijos. Los padres tienen una tarea de gran responsabilidad. Tal vez la más difícil que tenemos es ser padres. Por ahí se dice que nadie nace sabiendo, y sobre todo aprender a ser padres es algo difícil. No hay un manual, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos uno nosotros, pero no hay un manual que dice en caso de rebelión, ¿verdad? O en caso de que salga embarazada una de tus hijas, haz esto. Es difícil ser padre, es difícil ser hermano, es difícil ser esposo, es difícil ser esposa, pero tenemos que tener algo en cuenta, que si estás con Dios vas a estar en victoria, vas a ser una persona victoriosa. Es una tarea continua la de ser padre, la de ser esposo, la de ser hijo. Y fíjense que nosotros en cada decisión que tomamos, en cada gesto que tenemos, en cada manera que nosotros hablamos, estamos educando a nuestros hijos. Yo me imagino que José no era una persona pues desagradable, porque dice la Biblia más adelante, ¿verdad? Que la esposa de Potifar se enamoró de él porque estaba guapo. Era una persona bien guapetona, ¿verdad? Estaba hermoso el muchacho. Y me imagino que también era una persona carismática. Pero ¿saben lo que lo desfavoreció ahí con sus hermanos? Fue el favoritismo de los padres. Tenemos que tener cuidado también, padres, cómo somos con nuestros hijos. En favoritismo con unos con otros, en tratar de darles el mismo tiempo a unos o a otros. Y llegó el momento cuando José podía haberse vengado allí en Egipto. En ese momento sus hermanos dijeron, no, ya se murió nuestro papá. Él era la única persona que nos tenía con vida aquí en frente de José, como el segundo de Faraón. Ya está muerto, de seguro se va a querer vengar. ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjense, versículo 19 al 21 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó para bien. Esa fue la victoria de José, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José no se vengó. Yo creo que José tuvo su tiempo de duelo, su tiempo de odio, y tuvo también el tiempo donde los perdonó.
Pero como les digo, lo que nosotros hacemos como padres es bien importante con nuestros hijos, cómo desempeñamos el amor con cada uno de ellos, cómo trabajamos en sus vidas, cómo los educamos, cómo estamos hablando delante de ellos, cómo estamos hablando con ellos. Déjenme preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre los padres judíos? Porque obviamente el papá de José era judío, ¿Cuál es la diferencia entre los padres judíos y los padres latinos? No, porque no voy a decir nada más los mexicanos, pero entre los padres latinos. En mi país, por ejemplo, los hijos de los judíos son, y no me va a dejar mentir, aquí está mi cuñada, pero son los primeros en las mejores escuelas del país, los que tienen las mejores calificaciones. Son personas de dinero, son empresarios, son funcionarios, prácticamente son dueños de México, ¿verdad? Porque tienen bastante dinero. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los padres judíos y los padres latinos? Fíjate, ahí están nada más en Números capítulo 6, versículo 24 y 26. Y esto es una diferencia bien enorme, porque ellos, antes de que sus hijos salgan de casa, ellos siempre hacen esta oración por sus hijos. Ellos siempre están pensando en esto, ellos están pensando en sus hijos. Les dicen: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te ponga paz. Que Dios te bendiga, vete a la escuela. ¿Y cómo mandamos a veces nosotros o nos mandaban nuestros padres a nosotros a la escuela? Órale, burro, te tardas mucho, lento, de veras, bestia peluda, casi les decían, ¿verdad? Órale, tortuga. Y salían todos los nombres de los animales del arca ahí que nos decían, ¿verdad? Y vete a la escuela, burro, ¿verdad? Y ahí va el hijo del latino, ¿verdad? A la escuela. ¿Cuál es la diferencia? Que los padres están bendiciendo a sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros padres con nuestros hijos? Tenemos que bendecirlos también. Apréndanse esta oración, padres, de Números 6, 24 al 26, y díganselo todos los días: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y sabes, desde la mañana, si tú le dices desde la mañana, te aseguro que tu hijo va a salir con Dios, va a salir a la victoria, va a salir confiado de que su papá y su mamá están orando por él, están pidiendo por él. También José fue victorioso en la tribulación. Vemos que del hogar, obviamente, buscamos amor, buscamos aporte, buscamos apoyo. Él tuvo todo lo contrario, tuvo la traición, tuvo la decepción, tuvo todo lo malo. Pero José fue victorioso en la tribulación. La esclavitud de ese entonces, dicen que la esclavitud de ese entonces era tan mala, tan fea, que era preferible suicidarse, era preferible morir. Y lo peor de todo es que, como les acabo de decir, José era el mimado de papá, era el amado, era el consentido, era como dicen en mi pueblo, en mi país, dice, era el hijo de papi, ¿verdad? O sea, era el hijo de papi, ¿verdad? Y era el que le daban todo, tenía su túnica último modelo, y era el hijo de papi. Y lo venden sus hermanos como un esclavo a una tierra totalmente desconocida a los aproximadamente 17 años. Era lo peor de todo. Pero ¿qué sucede con José? ¿Qué ven ustedes en la vida de José? ¿Se queja? ¿Quiso suicidarse? ¿Quiso escaparse? No. Nada de eso. José estaba tranquilo. Y realmente José sufrió tormentas físicas, morales y espirituales. Y ahí es donde Esteban habla de él. Fíjense en Hechos, capítulo 7, versículo 9 y 10. Hechos 7, 9 y 10. Dice Esteban en su sermón hablando, dice: los patriarcas, movidos por envidia, es decir, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero ¿quién estaba con él? Dios estaba con él, por eso él estaba tranquilo, por eso él triunfó y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, lo cual lo puso como
por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios estaba con él. Me imagino que hay presos, yo sé que hay presos, hay personas que están en la cárcel, que están esperando solamente el día que los dejen salir para salir y vengarse de las personas que lo traicionaron. José no. José, el día que salió, Dios lo bendijo, él siguió su vida. Cuando vinieron sus hermanos, los perdonó, les dio de comer, les dio casa, les dio abrigo. Esa fue su victoria. ¿Por qué? No es porque José era diferente, no es porque José era el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra, es porque Dios estaba con él y porque él estaba con Dios. Y déjame hacerte una pregunta, hermano, ¿tú dónde crees que está Dios cuando estás sufriendo? Ay, no sé, pastor, pero ahorita siento que no está conmigo. ¿Dónde crees que está Dios cuando tú estás sufriendo? ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Déjenme darles una promesa de Dios, una promesa de la boca de Jesús para ustedes en este momento. ¿Cuánto les gustan las promesas de Dios? Aquí hay una promesa para ustedes. En el mundo tendréis aflicción. Dijo Jesús eso, en el mundo tendréis aflicción. Pero lo mejor de la promesa es que dice, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. No sé por qué nos afligimos y pensamos, ay no, es que todo me pasa a mí. Es que una tras otra, pastor, una tras otra, y yo no sé qué vamos a hacer. Pero déjame decirte dónde está Jesús y dónde está Dios cuando tú estás sufriendo. Cuando nosotros sufrimos y estamos confundidos, cuando necesitamos recordar esta verdad acerca de Dios. Fíjense, ante todo de esta verdad es que a Dios le importa dónde estás y cuando estás sufriendo. Fíjense en Mateo, vayan un poquito más atrás, Mateo capítulo 9 versículo 36, y esto se lo estaba compartiendo a los jóvenes la última vez que tuvimos reunión. En Mateo 9, 36. Esto es acerca de Jesús. Dice 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde está Jesús cuando tú sufres? Él tiene compasión, Él está sufriendo con ustedes. Esta palabra que en el original, la palabra compasión, esa palabra en el original es una palabra bien rara y les voy a invitar que repitan conmigo. Es una palabra que se dice splagnisomai. A ver, digan conmigo, splagnisomai. Es una palabra en griego original. A ver otra vez, splagnisomai. Apréndansela porque no es espinacas con mayonesa. Quiere decir, ¿verdad? ¿Qué? Splagnisomai quiere decir un profundo sentimiento, un profundo sufrimiento desde las entrañas del ser. Es más, desde lo más profundo que son los huesos, desde los tuétanos. Y dice la Biblia que ese tipo de compasión fue la que sintió Jesús al ver a las multitudes desamparadas. Y al ver a las multitudes dijo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en tribulación, Jesús está sufriendo contigo desde lo más profundo de su ser. Jesús te acompaña en tu dolor, Jesús te ayuda también en tu dolor. Y no solamente ahí, es más, Dios ya sentía eso desde antes de enviarnos a su Hijo Jesús a la tierra, desde antes de enviarnos al Salvador de la humanidad. Fíjense en Éxodo capítulo 34 versículo 6, Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Y así es como Dios se describe a sí mismo delante de Moisés, se describe de esta forma. Fíjense, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Esa palabra nuevamente, misericordioso, es otra palabra que también que se traduce también como compasivo. Y se deriva del mismo origen que la palabra vientre en el original en hebreo.
Entonces quiere decir que Dios también siente, no es que Dios tenga vientre, ¿verdad? Pero es que es una manera de ilustrarnos. Cuando algo te duele, cuando tú estás pasando por un sufrimiento bien profundo, te duele hasta lo más profundo del vientre, hasta lo más profundo del corazón. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero sientes que te duele. Así también sufre. Esa palabra de compasión es la manera en como Dios está sufriendo contigo. Entonces, la compasión de Dios proviene desde lo más profundo de su ser. Es igual que la compasión de Jesús. O sea que cuando tú sufres, Él está sufriendo. Dios siente nuestro dolor. Él sabe cómo nos sentimos. Pero ¿sabes? Me encanta, hay un cuadro, no sé si ustedes lo han visto, un cuadro en la playa que está en la arena y se ven dos pares de pisadas ahí caminando. Y el que escribe este poema dice que soñaba que en el momento de la tribulación que él estaba viviendo, soñaba que iba caminando de la mano con Jesús. De pronto solamente ve un par de pisadas. Y él clama: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me estás dejando en el momento que más te necesito? ¿Por qué me dejas? ¿Y sabes qué le contesta a Jesús? Sí sabe, ¿verdad? No te he dejado. Esas pisadas son mías. Yo te estoy cargando. Yo te llevo en mis manos. Yo te estoy sosteniendo. Jesús está ahí cuando estás sufriendo. Y te aseguro que José sabía que Dios estaba en él. Estaba con él, perdón. Imagínate, no solamente lo vendieron como esclavo. Una mujer que me imagino no era fea, porque Potifar era una persona pudiente, poderosa. Me imagino que tenía una esposa bien guapa, bien bonita. Esa mujer se le insinúa y prácticamente lo viola, ¿verdad? Prácticamente se lo estaba echando al plato y él sale corriendo y deja toda su ropa. Y la mujer, al ver que la despreciaron, se enoja y grita y dice: él me quería violar a mí. Entonces métanlo a la cárcel, todavía de que lo venden como esclavo. Entonces él subió su puesto, trabajó hasta ser el segundo después de Potifar. Lo meten a la cárcel injustamente y ahí tiene que servir al carcelero. Y me imagino que José no estaba diciendo: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Como él dice ahí en Génesis capítulo 50, dice: Dios tenía un propósito mayor. Y él estaría pensando: ¿cuál es, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí en este momento? Dios mío, enséñame a ver qué es lo que tú quieres para mí. Por eso que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no solamente eso, también fue victorioso en la prosperidad. ¿Por qué? El problema de muchos es que soportamos la tribulación o soportan las tribulaciones, pero cuando viene la calma y cuando viene la prosperidad y la tranquilidad, es cuando nos dejamos vencer. Es cuando bajamos la guardia y es cuando perdemos, que la fama, la fortuna nos hace alejarnos de Dios. José, imagínense José, después de ser esclavo, después de ser preso en la cárcel, fue una persona que paseó en carruaje real. Se inclinaban ante él. Pero José siempre conservó su sencillez y conservó su espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hay personas, hay un hermano que oraba y decía: hermanos, por favor, les pido que oren por mí, porque Dios me está prosperando. ¿Por qué? Oren por mí, por favor, porque Dios me está prosperando. Sí, porque no quiero que la prosperidad me desvíe de Él. Hay personas que piden prosperidad y prosperidad y prosperidad, y a la hora que Dios les da, es cuando dicen o sienten que ya no necesitan a Dios y se olvidan de Dios. Es cuando más tenemos que buscar a Dios, no importa dónde estemos. Y el problema es eso, que nos apartamos de Dios o sentimos que ya no lo necesitamos cuando estamos bien. Fíjense, la causa de la caída de Mohammed o Mahoma, fue precisamente su fama. Empezó a caer cuando empezó a tener la fama. Pero la prosperidad de José no lo mareó a él, ni lo hizo perder su espiritualidad.
Es que es importante. Fíjense en Proverbios, déjenme darles un par de consejos. En Proverbios, no se los doy yo, es Proverbios capítulo 1, versículo 32. Es de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, me encanta. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, pero lo que me gusta es esto. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿De qué te sirve tener lo que tengas si eres un necio? Y te va a echar a perder, te va a apartar de Dios, vas a perder el camino, vas a perder la vista, vas a perder la mirada. Necesitas entender que la prosperidad solamente viene cuando estás preparado, cuando estás listo para seguir amando a Dios a pesar de la fortuna, a pesar de la fama, a pesar de la prosperidad. Y fíjense lo que dice también Pablo en Primera de Timoteo, yo creo que ustedes saben esto, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. En Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora fíjense, el dinero no es el problema, ni las riquezas es el problema. ¿Cuál es la raíz? El amor al dinero. Ya ven que sí saben. ¿Por qué se nos olvida cuando entonces Dios nos prospera? Y cuando Dios te da, estás, ay Señor, por favor, dame un carrito porque ya me cansé de viajar en el bus. Y te da un carro y dice, y ya, ay hermano, ay pastor, no voy a poder ir hoy domingo porque me voy a quedar a lavar el carro y le voy a poner sus rines, ¿verdad? Para que se vea bien bonito cuando llegue a ir a la iglesia. Eso es lo que pasa muchas veces. Yo lo he visto, yo lo he escuchado también. Pasa en las iglesias, pasa entre los hermanos. La clave está, y déjenme darles esta clave, la clave está en aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. No a conformarnos, a contentarnos. No está mal, como les decía, no está mal buscar tener algo mejor y trabajar por algo mejor, pero el amor al dinero es la raíz de los males. Fíjense en el versículo anterior al 9, el 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos fácil, contentos. En Filipenses, hay un poquito más atrás, Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12, también dice Pablo lo mismo. Fíjense, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que tú vas a poder hacer todas las cosas que quieras hacer en Cristo que te fortalece, sino que en Cristo puedes pasar todo, ya sea abundancia, como escasez, como hambre, como saciedad. Todo en Cristo lo vas a poder pasar. Esa era la victoria de José. Esa era la victoria de José. Y la clave es estar contentos con lo que Dios nos da y ser agradecidos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ha puesto. Y por último, José fue victorioso entre los mundanos. No solamente fue victorioso en su hogar, no solamente fue victorioso en la tribulación, no solamente fue victorioso en la fama y en la fortuna, sino que también fue victorioso entre los mundanos. José tuvo tentaciones económicas, me imagino, sociales y políticas. La Biblia dice que él era el segundo después de Faraón en todo el imperio. No había otro hombre más alto que él, solamente Faraón. Si se dan cuenta, uno de los descendientes de Israel, David, el rey David, también fue un hombre poderoso. Él venció a un gigante, pero él cayó en tentación, manchó su vida de pecado. José, sin embargo, fue tentado y se conservó limpio. José no escribió ni un salmo, José no cantó, José no levantó ninguna pirámide, no levantó ningún templo, pero su vida se conservó pura.
en testimonio a las personas que no conocían de Dios. ¿Por qué? Porque es una diferencia bien grande ser victorioso aquí en la iglesia, ser victorioso en tu casa, donde ves a personas cristianas todo el tiempo, pero ser victorioso como cristiano allá afuera, con los que no conocen de Dios, que no conocen a Dios personalmente, eso es una victoria también bien grande. Hasta las personas mundanas reconocieron que él era un hombre de Dios. Ahí en el texto que empezamos en Génesis, pero 2 capítulos para atrás, 9 capítulos para atrás, Génesis 41, 38. Fíjense lo que dice el mismo Faraón de José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A mí me encanta escuchar o saber de personas que les preguntan en el trabajo: ¿y tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué estás contento todo el día? ¿Tú por qué? Yo siento algo, a lo mejor es como que tu aura, ¿verdad? Pero siento que eres algo diferente. Tú traes un karma bien chido, ¿verdad? Así bien padre. Y les dicen, ¿no? ¿Sí o no? Les dicen, pero eso no es nada, ni es karma, ni es aura, ni nada de eso, no, eso es basura. Es Dios en ti. Y eso es lo que me encanta a mí escuchar. ¿Tú por qué eres diferente? Una vez mi hermano y yo trabajábamos en México como traductores para una compañía de perforación petrolera. Los que conocen de este ambiente es de los peores para vivir. Pues ahí ves de todo. Pero mi hermano dice que una vez platicando con un muchacho empezaron a platicar y le dice el muchacho: oye, tú eres bien diferente. Le dice, y mi hermano le dice: tú también. Y le dice mi hermano después: es que yo voy a la iglesia. Ah, yo también. Hasta ellos mismos se dieron cuenta que eran diferentes. Eso es algo excelente, es algo que a mí me encanta, hacer la diferencia allá afuera. Que ustedes, como decía el hermano Gustavo, sean misioneros, no en China, no en Corea, no en Filipinas, no en África, en su trabajo, en el área en el que se desenvuelven, en su escuela, allá afuera, con los mundanos. Porque ¿de qué sirve que vienes a la iglesia y, como les dije la vez pasada, te pones la capa del santo, ¿verdad?, enmascarado de plata, y eres un cristianazo aquí en la iglesia y todo, y sales y se te quitó la capa, se te cayó la capa y ya no eres igual? El éxito de José y el éxito de todo hombre no es tener fama, no es tener dinero, no es tener fortuna, ni ser poderoso. El éxito de todo hombre y de cualquier hombre es hacer aquello para lo cual Dios lo creó. Ese es el éxito de todo hombre. Y les aseguro que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ya nos hizo victoriosos. Fíjense, para terminar, en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero antes del 37 me gustaría leer desde el versículo 34. Desde el 32. Perdón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó y que dio su vida por ti y que se entregó a sí mismo por ti. Tú ya eres más que vencedor, tú eres más que victorioso. Y me imagino que la parte más importante de la vida de José, donde él consiguió la victoria más importante, fue tener una relación personal con Dios.
No hace falta que tú te quieras llegar a la montaña más alta, ni bajar al valle más profundo, ni cruzar, no sé, un desierto más ancho. Por Dios, solo hace falta tener una relación con Él, una relación personal, buscarlo cada día, buscarlo cada mañana. El sábado vamos a tener ayuno. El ayuno no es para pedirle a Dios, ni para torcerle la mano a Dios. Ay, Señor, estoy pasando hambre, dame de lo que necesito. No, es para pasar un tiempo personal y a solas con Él. Y esa era la victoria más grande de José, que él tenía una relación personal con Dios. Por eso pudo vencer en todo lo demás. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo, esta vida de ejemplo para nosotros. José, siendo joven, siendo un muchacho, Señor, pudo tener esa convicción de que solamente tú lo podías sacar, lo podías llevar, y que tú solamente tenías el propósito para su vida. Yo sé que aquí hay muchas personas muy sabias, muy inteligentes, Señor, pero muchas veces nos falta entender que solo tú eres el que nos puede dar esa victoria, que solo tú eres el que nos puede llevar de victoria en victoria, que solo tú acabarás la obra que has comenzado en nuestras vidas. Gracias te doy por tu palabra. Y si en esta noche, en esta tarde hay alguien que siente que ha estado fallando, ha estado fracasando, que tú quieres comenzar a vivir de victoria en victoria, como te dije, solamente lo puedes hacer a través de una relación personal con Dios. De comenzar esta relación es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, buscarle personalmente cada día, buscar su palabra, orarle a Él. Si hay alguien de entre nosotros que quiere comenzar esa relación personal con Dios, le invito a que se levante en este momento, que alce la mano mientras todos estamos orando. ¿Hay alguien aquí que quiere comenzar esa relación con Dios? También a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos buscan o nos ven en internet, si tú quieres comenzar esta relación personal con Dios, te invito que hagas esta oración conmigo. Padre, perdóname por todos mis pecados. Yo sé que te he fallado. Te pido, Dios mío, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, que me perdones de toda maldad y que Jesús viva en mi vida y sea el Señor y el Dios de mi vida. Y Padre, te pido que en esta tarde, en esta noche, que podamos regresar con bien a casa, poder descansar en esta noche nuestro cuerpo, nuestra mente para el día de mañana, y que aprendamos a vivir en victoria cada día, un día a la vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.